una plantación frutal en las estribaciones meridionales del sistema esquistoso renano. Aquí se emplean fertilizantes artificiales y biocidas contra insectos y malezas. Apliquemos pues los productos tóxicos que también pueden matar al hombre. Venenos para cosechas completas y sanas. Guerra sin cuartel contra todo bicho viviente. Con permiso oficial, claro está. Demasiada fruta, no importa. Se destruye y ya está. Que aparecen nuevos parásitos y plagas, manos al veneno y se termina con todo. Veneno contra el pulgón. Que de camino se exterminen también las mariquitas es pura mala suerte. Más veneno, más fertilizantes artificiales, más especies de plantas y animales en extinción, para cosechar montañas superfluas de fruta. ¿Es que esto es inevitable? Mundo ecológico. Frutas sin veneno. Heinz Erben y su paraíso. Una película de Hans Ernst Weitzel. En esta zona de Alemania, situada entre el sistema esquistoso renano y el Rin, vive Heinz Erben, ingeniero agrónomo de casi 90 años de edad y pionero del cultivo biológico de frutas. Su furgoneta va cargada de cajas de madera para colocar en ellas la fruta madura que produce aquí desde hace casi 40 años por procedimientos biológicos. A finales de la guerra me escribió mi mujer diciéndome: no vengas a Berlín, aquí hemos perdido todo. Por lo tanto, me quedé en Renania, encontrando pronto trabajo como jefe de selección de semillas. Un día sufrí un accidente de tráfico con mi motocicleta que me obligó a permanecer 83 días hospitalizado. Durante este largo tiempo tuve ocasión de reflexionar por primera vez sobre el sentido de la vida. Cuando me pregunté si, una vez que me dieran el alta médica, quería trabajar de profesor o periodista, me dije que no. Un día imaginé un auténtico paraíso en toda su esplendorosa belleza y a su creación dedicaría todo mi futuro trabajo. El paraíso es el nombre oficial de la carretera que lleva a Remagen, ciudad a la borde del Rin, que quiso honrar así a su ciudadano Heinz Erben. En su plantación de 6,5 hectáreas, los millares de visitantes e interesados que se desplazan anualmente allí pueden informarse sobre la posibilidad de lograr cosechas completas y auténticamente sanas. Bueno, aquí traigo otro montón de cajas. Este año necesitamos muchas cajas debido a la gran cosecha de fruta que hemos tenido. Acabamos de publicar un anuncio en la prensa. Nuestros precios son muy módicos y la calidad es excelente. Así se tiran millares de cajas a la basura. Unas cajas por las que, al comprarlas en el comercio, tal vez hay que pagar 3 o 4 marcos. Es una auténtica obscenidad que siga ocurriendo esto. Heinz Erben despotrica así contra la sociedad del despilfarro y piensa cómo se puede frenar la destrucción de la naturaleza, aunque no siempre pensó de este modo. En el curso de mi trabajo de profesor en Krefeld, incluso escribí artículos para la IG Farbenindustrie sobre y a favor del empleo de insecticidas, hasta que un día me di cuenta que esto llevaba a la destrucción total de la naturaleza. Ese fue el momento en que cambié de parecer y pasé a ser enemigo del empleo de insecticidas. Vom Saulus zum Paulus entfaltet. En estas plantas, denominadas balsaminas,
puede apreciarse el carácter cósmico de la vida. De no existir las numerosas especies de abejas, avispas y abejorros que vemos revolotear por aquí, esta planta tampoco existiría. Un factor está ligado al otro. Por esta razón, ni el hombre debe eliminar ninguno de estos factores, ni tampoco hay animales que solo sean perjudiciales o plantas que solo sean malas hierbas. Todas las plantas tienen una función que Dios les ha encomendado. Heinz Erben ha organizado su plantación frutal y su huerta según los principios de la autorregulación. Entre sus árboles frutales ha colocado más de 200 cajones para anidar. De este modo ofrece a las aves cantoras un espacio nidal y vital seguro, ganándose a cambio la ayuda de estas aves como auxiliares importantes en la lucha contra los insectos perjudiciales para las plantas. También las mariquitas colaboran eficazmente en estas tareas. Aquí, sobre la planta de ajenjo, vemos a unos pulgones y una mariquita. Estos últimos son mis auxiliares que se alimentan de pulgones, impidiendo así que se reproduzcan en exceso. En el reino de los insectos, Heinz Erben dispone de innumerables colaboradores. Por ejemplo, el igneumon, que destruye los huevos de numerosas especies de polillas de los árboles frutales. Y las voraces arañas eliminan a más de un tripétido o mosca de los árboles frutales. Heinz Erben aprecia la labor de los insectos, por eso les da alojamiento en una torre especial con más de 2000 viviendas. Observa la hormiga gandul, estudia sus hábitos y sé más sabio. Con esta sentencia, Heinz Erben elogia la labor de la hormiga roja, que ya vivía aquí cuando la zona era un bosque mixto. En esta zona, que es una mezcla de bosque y huerta, también se encuentran erizos. Estos se alimentan de caracoles, ratones, orugas y larvas, de numerosos insectos perjudiciales para los árboles frutales y las hortalizas. Unos 16 gatos se encargan de mantener a raya a los ratones en este paraíso. Y las gallinas no solo ponen huevos y producen estiércol, sino también cumplen funciones desinsectadoras. Estas funciones las desempeñan asimismo las tijeretas, que duermen durante las horas diurnas en el interior de las macetas. Aquí tenemos, por ejemplo, una maceta para las tijeretas, con algo de paja en su interior. Esto atrae por sí solo a las tijeretas. En las macetas se llegan a encontrar de 100 a 200 individuos que, tan pronto como oscurece, se lanzan a la búsqueda de alimento. Una sola tijereta viene a devorar unos 150 pulgones. Aquí, por ejemplo, tenemos una mariquita. También ellos son mis colaboradores. Trabajan día a día sin sindicatos, huelgas ni rebeliones. No exigen aumentos salariales y trabajan siempre en beneficio mío. Un capitalista podría pensarse de Heinz Erben. Sin embargo, no pretende sustituir el trabajo por el capital, sino hacer trabajar con gran habilidad y sagacidad a la naturaleza en su beneficio. De este modo dispone de millones de colaboradores que trabajan día y noche en su provecho. Además de las aves, insectos y otros animalillos, está presente la lombriz. Esta desempeña un papel clave en este paraíso. Aquí vemos una especie de vitrina para lombrices que construí hace más de 35 años para mostrar a los visitantes las funciones que cumple la lombriz. La estructura de esta vitrina es la siguiente: varias capas de las excreciones propias de las lombrices, luego arena clara y oscura, y así sucesivamente, y alternándolas hasta llenar el cajón. Luego se sueltan varias lombrices. Al poco tiempo puede verse cómo trabaja la lombriz. Las lombrices fabrican tierra. Ni ustedes ni yo somos capaces de hacer eso. Si tengo un suelo arenoso y hago un agujero en él, este se desmorona. ¿Por qué no pasa esto a la lombriz? La lombriz produce una secreción mucosa que le sirve para estanqueizar los canales. Se trata de unos canales similares a los tubos del alcantarillado, permitiendo la entrada de agua y aire en el suelo. Gracias al oxígeno del aire, los millones de bacterias que viven en las excreciones de la lombriz pueden crecer y reproducirse.
wachsen und gedeihen. Este oro negro de las lombrices sirve de fertilizante para las plantas y la huerta. Was macht dabei viel mehr Erdhaften an die Wurzel. Da kann man mit Ballen verpflanzen. Este bancal en alto lo ha construido para personas mayores o impedidas. Como podemos apreciar, se puede trabajar en el mismo con gran facilidad. Heinz Erben siempre tiene alguna idea o sugerencia, manteniendo así el funcionamiento de su plantación biológica. Y el día que él mismo ya no esté al frente de la misma con su trabajo, este será continuado. Su sucesión está prevista y dispuesta. Weil spät in der Jahreszeit ist, nicht? Dann immer kleine Pflanzen. El bosque mixto que existiera antaño en esta zona sirvió de modelo para la gran huerta. En ella puede encontrarse un sinnúmero de cultivos diferentes, abonados con las excreciones de las lombrices y protegidos por millones de colaboradores. Así, por ejemplo, los guisantes extraen el nitrógeno del aire y lo entregan al suelo, en tanto que el alforfón hace accesibles las sustancias nutritivas más profundas y sirve de material para cubrir el suelo. La gran huerta dirigida por Ursula Venator, sucesora designada de Heinz Erben, es la perla del paraíso. Con 2 o 3 jóvenes que realizan prácticas y una empleada, Ursula Venator produce y comercializa las biohortalizas libres de insecticidas y venenos que gozan de gran aceptación entre los habitantes de la capital federal, Bonn. Desde esa ciudad vienen numerosos grupos de escolares a aprender en el laboratorio al aire libre de Erben lo que es una maceta de tijeretas, el oro negro de las lombrices o un cultivo mixto. Wenn man ein solches Hochbeet hat, Cuando se tiene un bancal en alto o instalado en una colina, hay trabajo para toda la familia. jeder aus einem Cada uno puede trabajar en su pequeño huerto plantando hortalizas biológicas sin venenos, lo que contribuye a la salud de los miembros de la familia. Además, causa alegría y placer trabajar así, y mucho más cuando se trata de cultivos mixtos. Una planta ayuda a la otra, facilitando los productos que permiten un crecimiento rápido y sano. Explicar e ilustrar las interrelaciones existentes en la naturaleza no estaría fácil. Y sin embargo, en el paraíso de Heinz Erben se puede ser testigo de que los cultivos de hortalizas y frutales, las mariposas, los erizos, las lombrices, gallinas y millones de insectos poseen una serie de lazos comunes que los unen. Así las gallinas se encargan de mantener a raya los insectos perjudiciales para los árboles frutales y los nogales, devorando las larvas y crisálidas de esos insectos donde quiera que las encuentren. Cuando empiezan a bajar las temperaturas y los millones de auxiliares comienzan a retirarse, a Heinz Erben y a su equipo de colaboradores no les falta en absoluto el trabajo. Por ejemplo, podar y recortar los árboles y arbustos para que haya luz y aire para la próxima cosecha. Este momento es también la gran hora de las medidas de protección preventiva de las plantas y lucha contra los insectos. Los troncos se recubren de caolín, estiércol de vaca y ceniza, con lo que se preservan de fisuras y grietas debidas a la acción del frío, así como de ser atacados por más de un insecto, una antigua receta de probada eficacia. En esta época también hay que abonar las plantas. Con estos métodos tan sencillos y simples, los más de 2000 nudosos árboles frutales de Heinz Erben han pasado por más de 30 inviernos sin sufrir daños. Cuando en primavera los árboles florecen y exhalan los agradables aromas, los ejércitos auxiliares de Heinz Erben despiertan a la vida. En este paraíso la primavera no ha enmudecido, vive y se agita con todo su vigor y esplendor. Ciertamente los insectos perjudiciales también hacen su aparición. Aquí pueden vivir para beneficio de las numerosas aves cantoras y demás insectívoros. El veneno se desterró de este paraíso.
De este modo también sobrevive el herrerillo común, que protege los árboles al estar en constante acecho de las larvas y orugas que puede dar a sus crías. Téngase presente que todas estas aves deben consumir unas enormes cantidades de insectos perjudiciales para los frutales. Por ejemplo, el carbonero y el herrerillo llegan a recolectar más de 100.000 insectos y animales. Así pues, tenemos unos valiosísimos auxiliares. En todas las explotaciones debería practicarse de modo activo la protección de los pájaros combatiendo de manera natural a los insectos. Guerra a los insectos. Aquí vemos las hormigas rojas de Heinz Erben ocupar sus puestos en la gran batalla combatiendo al geómetra forestal, a los tortrícidos y a las orugas de la mariposa de la escarcha. Luego, observando el trajín de las hormigas, puede comprobarse cuántas orugas han sido víctimas de esta singular estrategia defensiva de Heinz Erben. Es decir, aquí no se recurre al mazazo químico, sino que se apuesta por el contrincante y enemigo natural respectivo. Aquí se pulveriza el agua de la infusión de esquisto, ortigas y vermut para aumentar las defensas de las plantas, rechazar las agresiones por parte de insectos picadores o succionadores y evitar las enfermedades ocasionadas por hongos o virus. Una de las plantas medicinales más importantes es la ortiga, que crece en cualquier parte de la plantación frutal. Aquí las ortigas no se cortan, aran o arrancan desde hace más de 30 años. Los islotes de ortigas debajo de los frutales sirven de cobijo y espacio vital para numerosos animalillos. Además, mejoran la calidad del suelo, permiten el acceso a sustancias nutritivas tales como el hierro y el silicio y conservan la humedad del suelo. Pero las ortigas se encargan asimismo de que la piel de las frutas de hueso y pepitas estén sanas y sean resistentes. Por esta razón solo se recubre el suelo, la maleza es cortada y se deja allí mismo. Los abonos artificiales no se necesitan. Heinz Erben conserva la fertilidad del suelo aplicando estiércol, recubriendo el suelo con capas de paja y hojas caídas de los árboles, y mediante el circuito de las sustancias nutritivas. El principio que rige tal circuito de las sustancias nutritivas es el siguiente. A través de las raíces de las hierbas y árboles se accede a las sustancias nutritivas almacenadas a distintas profundidades. Al recubrir el suelo con capas de paja y hojas, así como gracias a la caída periódica de las mismas, las sustancias nutritivas vuelven al suelo. Para abonar sus cultivos de hortalizas, Heinz Erben obtiene las sustancias nutritivas y los oligoelementos en estos barriles, donde las ortigas fermentan hasta constituir una especie de purín que, como podemos apreciar por los millones de lentejas acuáticas que nadan en su superficie, fomenta el crecimiento de las plantas. Estas lentejas acuáticas también pueblan sus estanques al pie de la plantación, justamente allí donde se acumula el agua de infiltración tan rica en sustancias nutritivas. Heinz Erben recoge estas lentejas acuáticas y las utiliza como alimento para sus gallinas. De vez en cuando hasta se acercan patos silvestres para comer de estas lentejas. Para las gallinas son un manjar exquisito, como puede apreciarse en la imagen. Come, baby, come. Come, baby. Come, baby. A cambio, las gallinas suministran huevos y estiércol rico en nutrientes que Heinz Erben los mejora añadiendo polvo de lava que es rico en arcilla. Este polvo es bueno contra las pulgas y no perjudica a la lombriz, que utiliza el estiércol de gallina como alimento. Los excrementos de gallina y el polvo de lava junto con los restos y desperdicios vegetales se dejan fermentar en unos silos. Estos silos hechos de ladrillo llevan ladrillos huecos por abajo y unas tapas por arriba a fin de que los enemigos de las lombrices no puedan atacarlas.
Las lombrices producen el complejo martillo-arcilla. Cada vez que se introduce masa orgánica hay que agregar polvo de lava. Esto es un auténtico milagro. Tantas lombrices en un mismo sitio. No debemos destruirlas con los agentes químicos. Al contrario, debemos protegerlas. Las lombrices nos suministran el mejor fertilizante posible. Darwin fue el primero que estudió la lombriz, mencionando en su obra que la lombriz produce más abono del que un agricultor es capaz de emplear en sus campos. Estos son los ladrillos huecos que permiten el paso a las lombrices una vez que ha terminado su trabajo en una parcela. La lombriz nunca carecerá de trabajo si nosotros nos ocupamos de suministrar suficiente materia prima a las cámaras. De este modo puede trabajar ininterrumpidamente en provecho nuestro durante todo el año. Hoy día sé que 20.000 lombrices transforman en el plazo de una semana 1 metro cúbico de masa orgánica en el fertilizante más fino que existe. La lombriz, pues, puede trasladarse de un silo a otro a través de los ladrillos huecos, con lo que no interrumpe su producción de fertilizante. En estos cajones las lombrices están además protegidas de sus enemigos naturales, erizo y gallina, que habitan aquí al lado del invernadero que Heinz Erben posee para cultivar plantas exóticas. En este invernadero construido con ventanas y vidrios usados, hemos cultivado toda una serie de frutos valiosos, pimientos, berenjenas, tomates. Claro está que los clavelones sirven para proteger las plantas. En muy poco tiempo hemos cosechado puerros, lechugas y rabanitos. Aquí se alcanzan unas temperaturas muy elevadas. Cualquiera que posea un jardín o huerto habría podido construir gratis su propio invernadero si se le hubieran facilitado las ventanas, marcos y vidrios de las casas renovadas o derruidas, en lugar de tirarlas por millares a los vertederos. Un cultivo sucede a otro, nos dice a veces con orgullo Heinz Erben. Para cada planta se imagina o inventa algo, también para las tomateras. Si se quieren cosechar unos tomates hermosos durante todo el verano, hay que proteger las plantas con un techo. La razón es bien sencilla. Las tomateras gustan tener los pies húmedos y el cuerpo seco. Construir tal protección resulta barato y fácil. Unas estacas, tela metálica, una lona y ya está todo listo. Así, las tomateras pueden alcanzar unos 2 metros o más de altura y producen unos hermosos tomates. Mis experiencias me han enseñado que recubriendo el suelo con ortigas se obtienen unos tomates sanos. Frutas y hortalizas sanas gracias a la acción de las plantas medicinales y unos pequeñísimos colaboradores. Heinz Erben cosecha así los melocotones más sabrosos. Estos melocotones no solo están riquísimos, sino que también son muy resistentes contra enfermedades. Heinz Erben planta cada año nuevos árboles que obtiene del hueso de las frutas y que a los 3 años de plantarse arrojan su primera cosecha y así durante décadas. Heinz Erben vive en una plantación lindante con el bosque. No todos tienen una ubicación tan óptima. Pero ¿por qué no fomenta el Estado la creación de unas plantaciones atendidas con tanto esmero, con distintos árboles frutales, setos y franjas de bosque? En ellas la protección natural y biológica de las plantas funciona a la perfección. Las aguas subterráneas no son agredidas ni envenenadas por la acción de los fertilizantes artificiales. ¿Es Heinz Erben una excepción porque sus formas y métodos no implican un negocio redondo para la industria agraria? Aquí puede verse que debajo de los melocotoneros hay auténticos islotes de ortigas que sembré hace muchos años porque comprobé que donde había ortigas los árboles no sufrían la plaga de las pulgas. Entonces, ¿cosechas completas y sanas gracias a la maleza y un entorno más salvaje?
Aquí, desde hace 38 años, registramos una elevada productividad sin necesidad de recurrir ni a un solo gramo de agentes químicos. Estos productos están al servicio de la salud humana y son una garantía para una vida libre de dolencias o enfermedades hasta una edad muy avanzada. Sano sí que está este abuelo y pionero de la plantación biológica, resistente como un viejo y nudoso roble, con deseos de proseguir su labor durante muchos años más. Su fuerza y su vitalidad las obtiene de nuevo cada año cuando las ramas de sus frutales se inclinan a su paso como para saludarle. Las cosechas sanas y completas en tierras libres de química no son un espejismo, son una realidad palpable. Esta preciosa manzana de color rojo radiante y excelente gusto ha de recolectarse, sin embargo, muy temprano para que se conserve durante más tiempo. La manzana goza de una buena demanda entre los consumidores y, lo que es más importante, su color rojo tiene gran importancia para la salud, más que las manzanas verdes. Por eso plantamos preferentemente manzanas rojas. Además, la productividad de los árboles es año tras año similar. Las manzanas de esta clase vienen a tener un tamaño uniforme. Sin embargo, no efectuamos ningún tipo de clasificación dado que vendemos a particulares. Privatien verkaufen und wir nehmen daher keine Sortierung vor. No se efectúan clasificaciones. ¿A dónde llegaríamos si cada producto se limita a hacer trabajar a la naturaleza en su provecho? Pero si el consumidor desea comer unas manzanas impecables y estandarizadas, además no vivimos en el paraíso, sino en una sociedad industrial. Entonces, adelante con los fertilizantes artificiales y la química para obtener unas frutas limpias, lisas y gruesas. Sigamos adelante con un medio ambiente limpio, pero sin pájaros ni insectos. Fuera la fruta biológica con manchas. Frutas sin veneno. Un tema para el pirado, deseoso de pasar de las normas de la sociedad industrial y vivir a su propio aire. ¿O no será posible producir nuestras frutas y alimentos según el modelo del paraíso? Heinz Erben prosigue imperturbable su trabajo. Sus éxitos refrendan sus ideas. Cuando empecé a trabajar aquí en el año 1948, la gente me tomó por loco. Nadie creía que en pocas décadas se pudiera convertir un bosque mixto en un paraíso agrícola conocido en todo el mundo.